La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima estamos con Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, Metagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. También nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Empezamos un poco tarde porque la noticia empezó muy temprano y había que informarles todos los detalles. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, amanecemos con muchas noticias internacionales de las que vamos a hablar, pero también para comentarle que mientras amanecía, la Fiscalía, en colaboración con la policía, con la DIVIAC, realizaba varios allanamientos en la casa de Luciana León, la excongresista prista, su hermano y su asesora, llamada Betsy Matos. De acuerdo a la información periodística que tenemos a esta hora, debido a escuchas telefónicas autorizadas y el testimonio de un colaborador eficaz, la excongresista Luciana León recibía cupos de los intocables ediles de La Victoria. Y no solamente esto, sino que a cambio de gestionar intereses para estas personas, su hermano había recibido también un trabajo. Esta información está siendo en este momento difundida por César Romero de la República, también por El Comercio, Perú 21, por varios medios de prensa escrita que están en el lugar de los hechos y que están conversando con la Fiscalía. Incluso la asesora, que está en este momento no habida, podría tener, eso está por confirmarse, una detención preliminar hasta por 10 días. Escuché que el chofer también estaba siendo implicado. A ver, tenemos a las siguientes personas, la asesora Betsy Matos, y también, Alexander Peña y Elías Cuba son los líderes de la organización criminal. O sea, uno es el alcalde, exalcalde de La Victoria. Y lo que se sabe es que Luciana León realiza gestiones en forma directa o a través de su intermediaria, que es esta asesora, en el MEF, en la Municipalidad de Trujillo, en el Cuartel General del Ejército, a favor de los intocables ediles. Todas estas gestiones se realizan a través de esta asesora. Y que de acuerdo a la colaboración eficaz, entre marzo del 2017 y hasta mayo del 2018, o sea, hasta el año pasado, estas gestiones fueron remuneradas de manera cuantiosa, justamente por el implicado Alexander Peña. El hermano de Luciana León fue, reitero, contratado, de acuerdo a esta información fiscal, contratado por el ingeniero Alexander Peña Quispe, que es cabecilla de la organización, a cambio de estas contraprestaciones, ¿no es cierto? Efectivamente, jueza Sonia Basalar ordena detención preliminar, ya está claro, y allanamiento de la vivienda de Betsy Matos Franco, asesora de la excongresista Luciana Romero. También tenemos información que está llegando de varios medios. El fiscal Reinaldo Abia está allanando la casa de Rómulo León Romero, del chofer y de la asesora, además de la de Luciana León. O sea, no es una sola vivienda, hay varias. La intervención de la Fiscalía se está realizando también en la casa de Luciana León, en la avenida Angamos Oeste. Han entrado patadas, Rosa María. Pero que parece que han entrado antes de las 6 de la mañana, ¿no? Sí, alrededor de las 5:30. Sí. La gente duerme pues esa hora también. De verdad, a mí no me tocan la puerta a las 5 de la mañana, no escucho nada, yo tengo un sueño bien profundo. Bueno, salvo cuando estoy esperando que alguien llegue, pero en general, cuando ya llegaron todos, la mamá pues se apaga y duerme, ¿no? De repente pues no escuchaban el timbre, qué sé yo, ¿no? Pasa en esta vida. Creo que es un condominio. Ahora, sí es interesante porque a nadie se le había ocurrido esta línea de investigación.
O sea, de verdad que esto es algo bien, por decirlo de alguna manera, sorpresivo, ¿no? Luciana León se había presentado como una gran moralizadora, se había dedicado por años a perseguir a Pedro Cateriano, pero Así es. sin, como dice, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Todo el tiempo, el satélite, una y otra vez. Y esta señora tenía relación con los intocables ediles. Bueno, ahora, habrá que recordar que durante sus gestiones como congresista, porque este es su tercer periodo, Ujú. eh, Se le cuestionó. se le cuestionó, Sí, sí. se le encontró un patrimonio, digamos, interesante, dos departamentos de buena calidad, que con su sueldo de congresista, a pesar de ser un sueldo, digamos, importante, interesante, pues no alcanzaba. Ella hizo las cuentas como las que hace Alan García, 2 más 2 son 4, por 2 son 24, ¿no? Y nos dijo que era una joven como muy organizada Y ahorrativa, y ¿no? ahorrativa, muy organizada y ahorrativa, y que normalmente le invitaban a almorzar. Una suerte tiene la Y gente. siempre le dan de comer en algún otro lado, entonces por eso, porque le decían, oiga, pero le alcanza con las justas para cubrir estos gastos, ¿no? Bueno, es que yo soy muy organizada y ahorrativa y siempre me invitan a almorzar, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no es cierto?, que ah, esto no haya trascendido antes, ¿no? Eso sí es lo que me llama la atención, porque el caso de los intocables de Ediles ya tiene más de un año. Es un caso del año pasado, ¿no? Pero en fin, es curioso, ¿no? Curioso, todas las todas estas por la República y el Estado de Derecho, a favor de la Constitución, contra el golpe de Estado y el abuso y qué sé yo, ¿no? En contra de nada, por supuesto, ¿no? Y al final, te quedas con la boca abierta, ¿no? Sí, ha sido una sorpresa, Rosa María, porque es un caso, pues, de peseteos, ¿no? Claro. Es un caso de los cupos. Claro, sumaba Sumaba varios sus millones, millones. pero a ver, ¿cuál era el negocito de los intocables ediles? Cobraban cupos en los estacionamientos, es decir, el estacionamiento de 50 centavos un Los sol, parqueos. los parqueos administrados por la municipalidad, ¿no es cierto? Nunca llegaban a la municipalidad porque se quedaban en el camino. Eran 2.249 estacionamientos, los tenían señaladitos. Claro, pero la administración de estos que debía llegar pues a la municipalidad para sus obras, etcétera, ¿no? No llegaba nunca, pues se quedaba en el camino y eran varios millones de soles. Ujú. Entonces, sí, claro, bueno, a la gente no se le ocurre que el alcalde robe en el estacionamiento de 50 centavos, ¿no? Pero bueno, al peseteo, como tú dices, pero hicieron su negocio. Claro, era pues gran número, incluso también en el mercado de Claro. frutas, a los camiones les cobraban 40 soles. Claro, tenían varias tarifas, pues, ¿no? Sí, todo el mundo. Había su tarifario y claro, aparentemente, de acuerdo a la investigación que estamos viendo en este momento, estos sujetos, delincuentes, necesitaban algún tipo de gestión, ¿no es cierto?, dentro de la administración pública que aparentemente era proporcionada por la congresista, a quien, como ustedes saben, no le corresponde en absoluto, de acuerdo a sus funciones, hacer gestión alguna a favor de nadie, y mucho menos a favor de los intocables ediles, ¿no? Es una cosa de locos, ¿no? El alcalde era Elías Cuba, si ustedes recuerdan bien el nombre, alcalde de La Victoria. Y su hijo también estaba implicado, Eliseo Cuba. Claro, y lo suspendieron como alcalde. Felizmente ya hubo una elección el año pasado y en ese momento, digamos, entró el alcalde Forsyth, cambió ya la correlación de fuerzas para, en realidad, para beneficio de los vecinos, ¿no? Pero los intocables ediles son una noticia del 2018, ¿no? Han estado capturando a miembros de esta banda que integraba Alexander Peña Quispe hasta el año pasado, hasta junio del año pasado, ¿no? E incluso, acuérdense ustedes que habían generales de la Policía Nacional vinculados en esta organización. Elías Cuba tiene desde el año pasado 26 meses de prisión preventiva, ¿no? Entonces, en realidad, el caso explota, se conoce en el año, me parece,
Sí, todo ha sido 2018, todo el año pasado, ¿no? Tienen 26 meses de prisión, Elías Cuba está metido adentro, etcétera, etcétera. Y bueno, no hay forma de que esto no se supiera, digamos, ¿no? O sea, era un asunto bien, bien claro, ¿no? O sea, la señora Luciana León no puede decir, no tenía ni idea de que estaba en un caso de corrupción. Todo el año pasado se ha visto esta noticia y ha sido reiterativa, ¿no? Además tenía este señor Alexander Peña Quispe, es conocido como el financista de la organización, ¿no? Y fue detenido el año pasado, justamente en agosto del año pasado, cuando llegaba de viaje. Entonces, hay otros que se han entregado, etcétera, pero era una organización bastante compleja, amplia. Incluso se le imputa, de acuerdo a información periodística, la vinculación al menos a 4 asesinatos, ¿no es cierto? Porque además también cobraban cupos a comerciantes en Gamarra y en el mercado de frutas. Ujú. Entonces, el pago, además de los cupos, según los comerciantes, se realizaba en la misma sede de la municipalidad. O sea, tenían que ir al Palacio Municipal y pagar la caja en caja, ¿no? El monto asignado. Es una cosa impresionante. Dicho sea de paso, ¿por qué partido llegó el señor Elías Cuba a la municipalidad de La Victoria? Solidaridad Nacional. Ay, 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 qué barbaridad. Pero sí, o sea, tan es así, este caso fue tan escandaloso que habían ya reportajes de los alcaldes acusados de liderar bandas delictivas, porque no es el único caso, ¿no? Hay otros casos a nivel nacional. Y el hijo del alcalde llegó a cobrar cupos de hasta 10.000 soles. O sea, increíble, ¿no? Increíble. Ahora, estas eran personas que ya habían tenido denuncias, ¿no? Y finalmente los empresarios de Gamarra y los agentes que han sido víctimas de todos estos cupos se estuvieron pues finalmente furiosos con esto, ¿no? Inclusive con los policías que integraban esta mafia, ¿no es cierto? Todo esto explotó en agosto del año pasado. Acá tengo la cifra. De acuerdo a la información policial de agosto del año pasado, esta mafia recaudó más de 20 millones solo en parqueo vehicular. O sea, imagínense, esto lo lideraba el alcalde Elías Cuba, actuaban en Gamarra, mercado de frutas, pero en parqueo vehicular, en la China que cobraban por cuadrar, se levantaron 20 millones de soles. O sea, no es poca cosa. No, es una suma considerable. Pero como tú dices, es pesetero, pero es, Sumaba. claro, a punta de, ¿no? Pero claro, si eran más de 2.000 parqueos, casi 2.500 parqueos, Así cobraban es. a los camiones les cobraban más, 200 soles, y si se demoraban un poquito más, aumentaban 40 Claro. soles. Era Y todo. por CISA, que es un impuesto municipal, que es el sistema impositivo de servicio obligatorio, se llevaron 4.7 millones. ¿Ok? El cobro sí se ha realizado siempre, ¿ya? Que es el cobro por ser ambulante que trabajas en la vía pública, ¿no? Pero le sacaban plata en el empadronamiento, como 300 soles a cada uno, y se levantaban todo ese billete, ¿no? Y de ahí tenías que pagar 2 soles, 6 soles, etcétera, ¿no? Pero, claro, se exigía 1 sol por ingreso. Como tú dices, 2.249 espacios disponibles. Y luego por ingreso, y de 2 a 3 horas por hora o fracción, ¿no es cierto? Pero te entregaban un recibo de 50 céntimos y no había no había comprobante. Entonces, también lo mismo, en el mercado de frutas el cobro era a los camiones, ¿no es cierto? 40 soles por camión, por 100 camiones diarios, ¿no? Entonces, claro, esto era un negociazo y nada de esto pasaba por la municipalidad. El año pasado, cuando explota esta operación, la policía allanó 35 inmuebles, 16 oficinas, incautaron una pistola, municiones, laptops, celulares, tablets, dinero en efectivo, talonarios de parqueo. Es decir, hicieron una operación gigantesca y detuvieron a un número, como les digo, importante de funcionarios de la municipalidad, parientes y policías. Todos para adentro. Pero ahora aparece, vinculada a esta organización delictiva, que se servía pues de la municipalidad para cometer sus fechorías, a la congresista Luciana León, que todavía, entiendo, tiene inmunidad parlamentaria hasta el día 30, ¿no?
Pero creo que es parte de la De comisión la permanente. ella es parte de la comisión permanente Ay, todavía. qué penita. Tiene inmunidad entonces hasta febrero, ¿no? Sí. Hasta que se disuelve este congreso. Pero igual han entrado a su casa, han allanado su vivienda. Sí. No, están dentro del marco de la ley todo esto. Está todo dentro del marco de la ley, porque no han ordenado una detención preventiva ni preliminar para ella, simplemente es allanamiento. O sea, la fiscalía está buscando las pruebas de su vinculación con los intocables ediles. Miren, En Trujillo también han hecho allanamiento a personas por relacionadas. por la persona relacionada, por la asesora. Miren, cuando detuvieron a los intocables ediles en agosto del 2018, capturaron en esa primera captura a 22 integrantes. ¿Ya? 22 integrantes, como les digo, empleados municipales de la Municipalidad de La Victoria, sus parientes, policías, claro, el alcalde pues y su hijo, Eliseo Cubas y Elías Cubas, todos para adentro y siguen presos. Ahora, estas personas, claro, están, algunas de ellas, en procesos de colaboración eficaz. Y lo que dice la información que hemos recibido es que hay un colaborador eficaz y escuchas telefónicas que colocan a la fiscalía, digamos, en esta línea de investigación. Los más famosos eran estos padre e hijo Cubas, Víctor Muchaypiña Reyes, que era el gerente municipal, ¿no es cierto? Y Alexander Peña Quispe, que se menciona como cercano a Luciana León, alias el ingeniero, que era un particular, pero que recibía todo lo recaudado por CISA y parqueo vehicular. Este sujeto no estaba cuando se interviene a todo este grupo grande, pero luego lo capturan llegando de viaje en el aeropuerto Jorge Chávez. Obviamente el subgerente, o sea, la policía los bautiza como los intocables ediles porque la mayoría eran funcionarios de la Municipalidad de La Victoria, ¿no es cierto? Policías también. Es terrible, la verdad, terrible. Este caso fue terrible porque es muchísima gente, toda trabajadora de la municipalidad. Y como reitero, en esa oportunidad, agosto del año pasado, se allanaron 35 inmuebles. ¿No es cierto? 22 funcionarios me parece que fueron capturados. ¿Sabes? Capturados, sí. Ahora, en ese momento el ministro del Interior, que era Mauro Menina, dijo que que la investigación había arrancado a fines del 2016. Era una investigación que ya tenía año y medio, ¿no es cierto? Y incluso la Municipalidad de La Victoria, así igual de madrugada, fue también allanada completa. Por lo menos 9 oficinas de la Municipalidad de La Victoria se revisaron. Entonces, este caso que fue vergonzoso, pues, ¿no? El alcalde tirándose, pues, el parqueo, ya, cualquier cosa, ¿no? En banda, ¿no? Resulta que ahora está vinculado a Luciana León. Es un poquito sorprendente, ¿no? Ahora, parece que el ingeniero, Alexander Peña, alias el ingeniero, le dio trabajo a el señor Rómulo Reón. Al hermano de la señora. Pero que la asesora y la congresista hacían favores a cambio de sumas de dinero importantes. Y como hemos dicho en el pasado, a la congresista Luciana León se le llamó la atención, digamos, de manera periodística, por un patrimonio que no era posible hubiera obtenido única y exclusivamente por su trabajo como congresista, ¿no? Parecía que ni comía, ni se vestía, Y ella ni nos se dijo, era enfermaba. muy ahorrativa y organizada y la invitaban a almorzar. Entonces no había ningún problema, porque como la invitaban a almorzar, ella comía poco, entonces flaquita, regia, ¿no? Entonces no gastaba. No gastaba. Tú, Abel, que comes mucho, sí, pues no podrías aguantar. Ese régimen no podrías, ¿no es cierto? Pero sí, pues el problema es que las cosas no parecen lo que son, ¿no? O sea, es un mega operativo esta mañana, ¿no? También es impresionante, ¿no? Ya estaban detenidos más de 20 implicados, ¿no? O sea, es complicado lo que ha sucedido. En fin, vamos a ver qué explicaciones dan la congresista, su hermano. Su hermano ha aparecido en una escena un poco así dramática. El Canal 4 esta mañana estaba grabando en la puerta de la calle Chabrier en San Isidro y se abre la ventana y este hombre sale gritando: esto es irregular, ¿no? Me van a detener. Porque, bueno, a él sí lo pueden detener, igual que a la asesora. La que tiene inmunidad es Luciana León, pero no la va a tener por mucho tiempo. Está clarísimo, ¿no?
caso de los intocables ediles. ¿Quién diría, no? La pregunta que la mayoría de personas creo que se hacen, ¿no pueden andar en lo correcto estos políticos? ¿No pueden estar actuando dentro de la legalidad? ¿Tienen que meterse siempre con mafias? Es lo que nos preguntamos. No sabemos por qué pasan estas cosas, pero pasan, ¿no? Eduardo, que es muy divertido, el caricaturista, ha puesto una frase que dice: parece que el partido aprista sería corrupto. Parece. Sería en condicional. Sí, la verdad es que es muy complicada esta situación para Luciana León, para su hermano, para su asesora. Y si la policía ha realizado este allanamiento, como hemos visto en otros casos, algo muy potente deben tener para tener esa línea de investigación. Cierto que a veces la policía allana por gusto, sí, efectivamente, pero no parece ser ese el caso, ¿no? Y también ayer ha habido otro allanamiento importante. Sí, sí. En la playa Los Cocos en Asia, el allanamiento de una vivienda asignada, porque ahí hay pues todo el tema de los títulos de propiedad que explicaba ayer, ¿no? En estas organizaciones no hay propiedad privada asignada en registros públicos. Lo que tú tienes es una asociación sin fines de lucro que es dueña de un número X de hectáreas y a sus asociados les asigna un lote dentro de esas hectáreas que tiene. Y en la medida en que cumpla como asociado, seguirá siendo el propietario del lote. La fábrica que se hace sobre ese lote sí pertenece al asociado, pero la fábrica no puede inscribirse sobre un terreno que en realidad le pertenece a una asociación civil. Por eso, para la investigación, siempre es difícil ubicar la tenencia real de estas propiedades. Igual con un club, el estacionamiento en la marina, es un bien, digamos, de un precio bien interesante, pero no figura en registros públicos tampoco, porque de nuevo se trata de una asociación sin fines de lucro, una asociación marítima deportiva, a cuyos socios les asigna un lugar, y ellos a su vez en ese club pueden alquilar eso o vender ese espacio porque lo compraron como fundadores del club que colaboraron en la construcción del club. Esa es más o menos la idea. No van a encontrar ustedes eso en registros públicos. No hay forma de encontrar los registros públicos. Entonces, dificulta mucho la investigación. Esto se ha sabido cómo, por el testimonio del señor Nava. Igual, el terreno de las casuarinas que se transfiere nunca a través de registros públicos, sino por minutas, es decir, por contrato de compra-venta que no llega a registrarse, que se presenta al banco, que no se retira del banco, pero que García pierde las arras, paga las arras, que es una cosa muy, muy poco común, y el mismo terreno 5 meses después se vende por $100,000 más a un tercero. Entonces, todos estos actos están generando pues una línea de trabajo sobre el patrimonio de Alan García. Está clarísimo, ¿no? Y acuérdense ustedes que Alan García, para evitar una persecución sobre la compra de la Casa de San Antonio, arma toda esta historia de las conferencias y consigue que el fiscal Peláez, el fiscal de la Nación, le genere lo que se llama en derecho una cosa decidida, diciendo: señor García fue investigado y su patrimonio calza perfecto. Sus bienes y sus rentas no tienen ningún problema. Hay que recordar que uno de los peritos nombrados para ese caso fue aprista, con carné. O sea, no es que yo lo digo, no, carnetizado. ¿Ya? Esos eran 2 peritos, uno carnetizado. No te pases. Bueno, esas cosas antes las podían hacer. Ya no. Esa es la gran diferencia. Tú sabes, eso es algo que, no sé, de repente nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Ya no. Y mira lo que está pasando en Chile. Que la gente dice hasta acá. Bueno, en el Perú, con todas las limitaciones del sistema de justicia, que es muy limitado, con todas las observaciones que se le puede hacer a una justicia que no es predecible, que no es oportuna, ya no, pues. O sea, la Corte Suprema le puede decir a Keiko Fujimori no. Un fiscal puede organizar un allanamiento en la casa de un parlamentario aprista, ¿no es cierto? Hoy día hay una audiencia del señor Velázquez Quején que quiere librarse de toda imputación por control de plazo. Y probablemente le digan que no. Pase usted por la justicia. Me quiero asilar en Uruguay. Ya no. Ya no, pues. Ya fue. Como dicen los chicos, ya fuiste. Ya no. Primero, por muchas razones. Creo que somos sociedades mucho más informadas.
y, gracias a Dios, mucho más preocupadas y que demandamos más. Y en el caso peruano hemos tenido la suerte de tener una pequeña isla dentro de la Fiscalía y dentro del Poder Judicial que ha decidido que estos casos sí importan y que tienen que llevarlos hasta el final. Y esto ha sido acompañado, hay que decirlo, de un ejecutivo que tramita la extradición de Toledo, la extradición de Inostroza, todo eso lo tiene que hacer el ejecutivo, el Ministerio de Justicia, y se está haciendo. Entonces tenemos mucha suerte. En ese sentido sí tenemos mucha suerte. Y para hablar de nuestra suerte en la investigación contra la corrupción, ¿a quién creen que hemos invitado? Los que nos siguen por Twitter ya lo saben, el ex congresista Juan Pari está con nosotros para hablar justamente, bueno, de lo que yo creo que es una gran reivindicación a su trabajo. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos escuchan en todo Perú. Rosa María ya se encuentra con el ex congresista Juan Pari, presidente de la Comisión Lavajato número 1, llamémosla así. La verdadera, la firme. La que investigó de verdad. La que investigó de verdad, con pocos recursos, con un informe que no llega a aprobarse porque eran los últimos días del Congreso pasado, con la oposición de varios congresistas, notable oposición de varios congresistas, que no querían que se lleve el dictamen al Pleno, pero que el dictamen finalmente se produce, porque lo produce el señor Pari, y lo convierte en un libro. Ahora estábamos conversando, El Estado Corrupto, Planeta lo edita, se vende en librerías, ¿eh? Para los que estén interesados. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María, muy buenos días. ¿Y le pasa a usted en estos días de revelaciones que dice, sí pues, claro, ya todo encaja? ¿Ha tenido esa sensación de, yo había atisbado esto, pero que ahora que me dan esta información, ya encaja el cuadro completo? Va encajando poco a poco. Yo creo que faltan todavía muchos detalles. Toda la parte de la contraprestación, el beneficio que lograban las empresas frente a diversos tipos de contrato, ya se explican con el otro lado. Claro. Porque la coima es una transacción. O sea, no es solamente el dinero, sino la contraprestación que reciben eso. Es una transacción como cualquier transacción. Como cualquier transacción corrupta, hay un toma y daca. Así es. Y entonces, para entender todo el proceso, hay que entender el tome y daca, ¿no? Claro, completo. Lo que ustedes lograron establecer es, digamos, hechos de importancia que llamaban la atención, ¿no es cierto? La hora se licitaba por 100, ¿no es cierto? Y en el transcurso de los años se pagaba 1000. Por poner un ejemplo grueso. Y eso ya era una indicación, bueno, de que había algo que investigar. Podría ser que sí, efectivamente, los adicionales de obra, ¿no? Imprevistos, etcétera, hubieran encarecido la obra, pero esto se convierte casi en sistemático. No pasa en una obra, pasa en todas las obras. Claro, es que se ha venido creando todo un sistema. Por ejemplo, todo el sistema de la llamada ingeniería abierta, donde los contratos no estaban con estudios determinados, o sea, todo podía pasar. Claro. Inclusive hay una declaración de un ex ministro que decía que este tema de los contratos de costos unitarios lo determina el precio final la empresa y no el Estado. Claro, lo cual es un disparate, ¿no? Ahora, el Estado por definición no contrata suma alzada, ¿no? Porque si contratara suma alzada, toda la empresa de la construcción quiebra, creo. Pero sí por costos unitarios. Pero por costos unitarios preestablecidos en una contratación, más menos 10%. Pero habían casos de 50% más, 100% más. ¿Cómo se justificaba esto desde el Estado? ¿Qué le decían en la investigación? Bueno, tuvimos problemas. ¿Qué tipo de explicación tiene el Estado para esto? No daban ni una explicación, para ellos está exonerado, ¿sí? Claro. Exonerado, y cuando se habla de eso de exoneración, yo me puse a revisar, no en el tiempo de la investigación, sino después ya empiezan otras curiosidades. Empezamos a ver el tema de las alianzas público-privadas, porque la mayoría de concesiones, ¿qué ha fallado ahí?
Claro. Porque Entonces, no tendría por qué ser como mecanismo malo, ¿no? Pero así algo ha es. fallado. Entonces, encontramos que en el 2008 se aprueba la ley marco Así es. de alianzas público-privadas. Y ahí hay un instrumento interesantísimo, que es el comparador público-privado, donde comparas si conviene al país hacerlo en términos públicos o en términos privados. Así Es es. todo un modelo interesante. Claro. Pero en el mismo 2008 fue suspendido por un decreto de urgencia. Ese comparador. Así es. Y está suspendido hasta hoy. Lo han ido suspendiendo paulatinamente. En 2008 se aprueban 10 proyectos, Ajá. ya, suspendiendo el comparador. 2009, Ajá. 20 proyectos. 2011, 30 proyectos. ¿Ya? ¿Y de ahí? O sea, nunca se utilizó el Esto comparador. solamente durante el gobierno aprista, digamos. Así es. ¿Y después en el gobierno de Humala se regresó al comparador? No, no se regresó nunca hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, sí. Claro, que esa es la comparación básica que tienes que hacer. O sea, si al Estado, digamos, la idea de la asociación pública pero privada es la siguiente. El Estado no tiene plata para financiar la obra. No tiene. Pero, o no tiene la capacidad de ingeniería y gestión, que también puede tener. Entonces dice, ya, yo esta obra se la doy a un privado que me la va a hacer mucho más rápido y me va a poner todo el financiamiento. Porque lo que yo necesito es proveer el servicio lo más rápido posible, hacer la carretera, hacer la obra de agua, saneamiento, etcétera. Y a cambio de eso, ¿no es cierto?, el Estado va a recibir el beneficio que es X, Y y Z. Esa es la idea. Pero si ese beneficio es muy alto, ya no le conviene al Estado, y el Estado dice, bueno, yo puedo postergar la ejecución de la obra, puede la población esperar, porque yo solo, en vez de demorarme un año, me demoro 4, pero finalmente la financio de manera interna. Y surgió en un momento histórico concreto, cuando la mayoría de países latinoamericanos tenían problemas fiscales. Así es. ¿Ya? Entonces surge como una alternativa. Claro. ¿Ya? Que obviamente, si hay problemas fiscales, no hay dinero, entonces se ve la participación del Claro, privado. el para eso. 2008 hay que recordar es el año de la crisis en los Estados Unidos, la Ahora- crisis de las hipotecas subprime. Entonces el mundo entero pasa a un esquema de crisis y tú dices, bueno, tengo estos compromisos para hacer esta obra pública, pero no tengo cómo financiarlo. Pero el privado sí tiene, es que me financia la obra. Ya, pero esto se empieza a degenerar. Claro. Uno, que el comparador se inhabilita. Dos, que el tema de que el privado traiga la plata que el Estado no tiene, Se degenera muy rápidamente, así es, y empieza el Estado financiar Exacto. las alianzas público-privadas. que no era la idea. Claro, o sea, ya, ¿para qué? Si el Estado tenía la plata. Claro. Entonces empezó a financiar. Y no solamente financiar, así uno puede imaginarse ya pongo la plata para la obra. No, en las concesiones se empezó a garantizar el ingreso de la empresa por 20, 30 años. Ahí están las llamadas garantías soberanas, que en el fondo hace que el Estado reemplace al mercado. Ajá. No importa la demanda, no importa la oferta, Claro. simplemente el Estado se compromete a pagar periódicamente la misma cantidad. Ahora, la única buena noticia es que en un país con un déficit tan grande en infraestructura, equivocarse pues no genera un daño tan grande. El problema es que cuando ya comienza a cubrirse toda la infraestructura básica, terminan siendo estas empresas constructoras las que le ponen la agenda de construcción al Estado. Ese es el el gran otro tema. problema. Es el otro tema que asumo que va a tenerse que discutir en los próximos años. Lo que ha pasado es del que Perú sigue siendo un barco a la deriva y es la empresa privada y corrupta el que te ha venido poniendo su cartera de inversiones. Exactamente. O sea, debería ser al revés. En la perspectiva del país, ven privado, a ver cómo Ahora, cooperas en Ahora, esta perspectiva. es una estrategia bien interesante porque incluye un componente político. O sea, primero le vendes a la población de que esa obra es la clave de su progreso y que sin esa obra no hay desarrollo. Entonces usted puede ir a muchos sitios en el Perú donde le dicen que la represa tal es la clave del desarrollo o que la carretera tal es la clave del desarrollo. Y eso en realidad ya está internalizado en el sentir popular y ir contra eso es muy difícil. Entonces viene un gobernante con una empresa constructora corrupta y dice, vamos a hacer la obra. Y usted tiene
una cantidad impresionante de obra pública, carísima, pero carísima. Claro, durará muchísimos años, qué sé yo, pero que le costó muy caro al Perú. Y que en el fondo no era prioritaria. Eso es lo más grave de todo. Esa es una gran discusión que siempre tenemos con nuestros amigos en Puerto Maldonado. La carretera interoceánica no tenía demanda, y no tiene demanda hasta ahora. Que tenía que hacerse, sí, porque había una necesidad social. Es gente que estaba incomunicada. O sea, llegar de Puerto Maldonado a Iberia podía demorarte, hoy te demora 3 horas, ¿no? Pero te podía demorar 3 días o 3 semanas, dependiente si el río te dejaba pasar o no. Entonces sí se necesitaba en el sentido de integrar al país, pero no era una opción, digamos, necesaria e indispensable en ese momento y para lo que costó. Ese es el problema central. Y no solamente para lo que costó, sino que sigue costando. Así es. Sigue costando porque esa demanda no existente es pagada por el Estado. Y eso es lo que se denomina ingresos garantizados. Así es. Eso es lo que indico es que el Estado reemplaza al mercado. Claro. El Estado reemplaza a la demanda que debería haber. Creo que la Interoceánica Sur ahorita está con la administración del MTC, ¿ya? ¿No está Provías Nacional ahí? Creo un sector, pero en todo caso es un tema que claro, hay que... pero hay otras que no. Hay otras que efectivamente no. Bueno, pero no yéndose tan lejos, todas las otras concesiones, Olmos, pase o no pase agua, igual se paga. Ah, sí, claro. El metro, el contrato está por kilómetro garantizado. Claro. O sea, ¿cuánto recorre el metro, No vacío o lleno? Da lo mismo. Da lo mismo. Línea amarilla, claro. También, bueno, es altamente rentable ahí, eso es cierto, pasan... Eso sí, ahí hay mucha demanda, al contrario, es súper rentable. Pero todas las concesiones es ingreso garantizado, o sea, cero riesgo. Claro. Así es, cero riesgo. Pero cuando surgen las iniciativas público-privadas, es privado, pon tu plata... Y su riesgo. Y su riesgo. Acá claro. no pone plata y no asume riesgo. Claro, no tiene sentido. Eso es lo que ha venido haciéndose. No, evidentemente. La idea de que el privado asuma es que la pérdida la asume el privado. No socializa la pérdida, ¿no? Entonces por eso es muy importante la inversión privada, porque la inversión pública socializa la pérdida. Y aquí se rompe el concepto, ¿no? O sea, aquí sí el Estado empieza a subvencionar. Claro. A la empresa corrupta. Que podría hacerlo, o sea, sí es posible un régimen mixto en donde el Estado subsidia una parte porque le interesa, no sé, en el metro, ¿no? Que más gente use el metro. Entonces, sí, los números no te dan para que más gente use el metro si no hay un subsidio. Porque quieres abaratar la tarifa, porque quieres privilegiar ese sistema de transporte, porque es más ecológicamente limpio, más eficiente o lo que fuera. Entonces, sí puede haber un subsidio, pero ese subsidio tiene que salir de un cálculo perfectamente estructurado sobre qué es lo que el Estado quiere hacer. Pero, no es como dice, un ingreso únicamente para garantizar en un contrato que la obra se haga. Pero aquí hay un tema, creo que también es interesante y profundizar el análisis, tanto en el metro y tanto en Olmos. ¿Ya? En Olmos el trasvase y el pago se hace con recursos públicos, con financiamiento público. La realización del proyecto, que es en términos de irrigación, se hace privadamente. Exactamente. O sea, Olmos H2O es privado. Así es. Y el otro, si se hace el trasvase, se hace con recursos públicos. O sea, lo fundamental con recursos públicos. Y lo accesorio con recursos privados. No, la recuperación, claro. El proceso de recuperación de la inversión se da en la explotación misma de un proyecto de riego. Y eso es de explotación exclusivamente privada y de recuperación privada. Primer elemento que llama la atención. Metro. La infraestructura, la construcción, se hace con financiamiento público. Sí, claro. ¿Ya? La recuperación del capital, la recuperación de la inversión, se hace con otra concesión, con la concesión de Graña y Ferrovías. Claro, para la operación. Pero ese es el proceso, económicamente el proceso de recuperación de la inversión. Está haciendo el ejercicio, está poniéndose en práctica el hecho económico. Claro. Entonces ahora, ahí es privado. El metro es un caso especial, ¿no? Porque los metros nunca recuperan en la operación la inversión. Es un costo hundido. Eso lo sabe, digamos, cualquier economista. Un metro no recupera la inversión en la operación. Nunca.
porque es carísimo. Entonces, lo que hace la operación es cubrir, si tiene suerte, el costo de la operación. Si tiene suerte. Normalmente el metro en todas partes del mundo tiene un subsidio estatal, porque el Estado no quiere seguir, ¿no es cierto?, gastando en contaminación ambiental, en horas hombres perdidas, en un mal manejo de ciudades, etcétera. Entonces, prefiere, ¿no es cierto?, hacer un gasto adicional para tener un sistema de transporte mejor. Entonces, esa es una discusión complicada sobre qué es lo mejor para una ciudad, pero sí que la operación, digamos, cubra, el pasaje cubra la operación, eso es lo óptimo, pero no te va a cubrir la inversión. La inversión es un costo que se pierde, no hay forma de que eso se cubra, porque además estamos hablando de inversiones gigantescas. La línea 2 del metro es 4.000 millones de soles, creo, ¿no? O de dólares, ya no sé, siempre me pierdo. Ya, pero en todo caso, es ahí precisamente donde han surgido varios elementos. Todos los elementos de Andorra empiezan a aparecer por el metro. No es el metro 1, claro, el metro, línea 1 sí. Ahí hay otro tipo de tema, ¿no? Una obra que de repente es necesaria, porque pueden haber las tres cosas. O sea, puede haber una obra necesaria donde no hay sobrecosto, igual se pagan coimas. Porque lo que quiere ahí el contratista es que le saques al competidor. ¿Ok? Esa es una. Entonces ahí sí viene el decreto de urgencia, para que se contrate a este a dedo y se acabó sin concurso. Pero, ¿sabías que el acuerdo del Consejo de Ministros, en la parte del financiamiento, dice que es sostenible, o sea, financiado privadamente? Y en la publicación de ese decreto de urgencia aparece al revés. ¿Así? Que el 100% es público. Se modifica en 8 días se modifica el contenido esencial del decreto de urgencia. Pero, ¿quién lo modifica? El Ejecutivo en ese entonces. ¿En otra acta del Consejo de Ministros? No. No existe otra acta. Qué cosa tan curiosa. Claro. Entonces, el día 20, creo que no recuerdo exactamente la fecha, pero eso fue en el 2009. Exacto. Ya. Se da el Consejo de Ministros, hay un acta firmada. Claro, se aprueba el acta diciendo esto es de financiamiento privado. Ya, muy bien. Así es. Y aparece el decreto supremo con financiamiento público. Publicado ya en el peruano. Qué raro, pues, ¿no? Claro. No, ahí hubo probablemente todo, ¿no? Porque, digamos, lo que quiero a veces explicar al público que es más complicado es que hay como 3 momentos de corrupción, ¿no? Uno es en el que yo voy a coimearte para que me des la obra, que es la corrupción que vemos normalmente en las municipalidades, ¿no? Esta corrupción que pasa por el anexo 5 en el Congreso, en la Comisión de Presupuesto, donde el alcalde te da tu porcentaje, ya, perfecto. Esa es la coima por obtener la obra. La otra es la coima, o sea, la contraprestación de la coima por encarecer la obra irregularmente, y la otra es la coima por encarecer la obra y quedarme con un subsidio del Estado por 20 años. O sea, hay como que distintos niveles de corrupción. Odebrecht evidentemente pasó por todos ellos, eso está más o menos claro a estas alturas, ¿no? Ahora hay que agregar a eso, para encubrir las cosas que ocurrieron en la obra. Claro. Claro, o sea, por eso Marcelo Odres en Curitiba en el 2017 dice, financia a todos. Claro. Financia a los que asumen las decisiones del Ejecutivo, pero también a los que deberían hacer el control político, sí, sea, claro, la oposición. Entonces, o sea, es por la obra, para encarecer la obra, y es por eso que se hace con ingeniería abierta y cada adenda significa una negociación y una coima adicional. Claro, pues. Claro, es el encarecimiento permanente de la obra. Así es. Encubrimiento, por eso se necesita el manejo y el control político, la captura del sistema político, la sugestión del sistema político a la corrupción. ¿Ya? Y es los otros elementos, ¿no? Porque ya realmente lo de Odres se complejiza cuando ingresan al aspecto legal, donde tiene que hacer un constructo legal para sostener la obra y formalizar la obra. Así es. Ahora, es interesante lo que se aprende de esto, porque, como ustedes comprenderán, el Estado tiene que seguir haciendo obra pública. Si no hace obra pública, la brecha de infraestructura que tenemos en el país es gigantesca.
Pero tiene que hacerla de otra manera, en otros términos, ¿no? En otras formas. No con este famoso 10% de pérdida para el Estado que perdemos todos los peruanos. Ese es en el fondo el 10%, que en el caso de Odebrecht era 3%, pero que se manifestaba en cantidades mucho más grandes. Es lo que perdemos todos los peruanos por corrupción. Ese es el costo de la corrupción. La corrupción tiene un costo, ¿no? Y eso esa es la cuenta que tenemos que pagar. Y lo otro es lo siguiente, ¿no? O sea, si no tenemos perspectiva de país, hacia dónde vamos, entonces la corrupción va a seguir poniéndote su cartera de inversiones. O sea, si hubiera un diseño de país que pase más allá de los colores políticos, claro, diseño de país, entonces el resto de actores económicos tendrán que alinearse al diseño de país. Claro, pero le digo una cosa, el asunto es mucho más complejo, porque estas obras emblemáticas, Olmos, por ejemplo, emblemática en Lambayeque. Usted habla con cualquier lamayecano y le va a decir que Olmos era y será la clave del desarrollo de la región. Pero esto tiene pues 40, 50 años en la psiquis de la gente, y estas empresas saben aprovechar eso perfectamente. Sí, pero yo he estado en lo último y ya no hay esa percepción. Hemos terminado en ser trabajadores, peones Claro, pero la percepción, no, yo lo sé, pero la venta del proyecto, claro, es muy eficaz. Es todo un proceso, se arma las famosas leyes declarativas. Exactamente, y después se crea la perspectiva, y además autoridad tras autoridad se le pregunta sobre esa obra, y hay de él que diga que no le parece o que está en contra, no sale elegido, es muy impopular. Entonces ya las mismas autoridades políticas se ven compelidas pues a hacer lo que finalmente un grupo de contratistas quieren que se haga. Y este es un proceso que se ha dado en muchos puntos del Perú. O sea, ha habido realmente obras innecesarias o carísimas. Es el caso del proyecto Majes, por ejemplo, ¿no? La hectárea más cara del mundo. Ya se hizo, ¿no? Y tiene que explotarse, etcétera, y continuarse, pero ¿era la opción más económica, eficiente para el Estado peruano? Probablemente no. Probablemente se podían irrigar otras pampas, ¿no? Y el tema es que después empieza la decepción de la gente, la gran ilusión. Claro. ¿Sí? El caso de Olmos, ¿cuántos propietarios son? Claro. ¿Para cuánto se hizo el proyecto? Claro. No, o se hizo para los que se hicieron, pero no tienen la riqueza que esperaban tener, tampoco. No es el desarrollo que esperaban tener. No está mal, digamos, que se haga, porque como les decía al principio, en el Perú hay tales brechas de infraestructura que es difícil a veces equivocarse, pero a la larga la agenda la puso otro, no la puso el Estado, ni siquiera la sociedad, se la impusieron desde fuera. Ese es un problema que en el MEF, y a mí me consta por muchos años, se luchó muchísimo, pero no se entendía en el resto del Estado, ¿no? El maldito SNIP, el destrave, eso estaba ahí para decirle a la gente, no podemos hacer cosas que no tienen sentido. Y detrás había muchos intereses. O sea, el interés de sacar adelante obra pública a como dé lugar, siempre hay que mirarlo con sospecha en el Perú, ¿no? O sea, todo este interés en la reconstrucción del norte, ¿por qué no traen la plata? Sí la van a hacer, y está lento, y son obras que se necesitan, pero también te pones a pensar, ¿qué tanto apuro hay detrás de esto? De nuevo, con obra pública, con miles de millones en obra pública. O sea, es un balance complicado, ¿no? Entre la discrecionalidad del funcionario y aguantar para que no se cometan actos de corrupción. La corrupción lamentablemente está en todos nosotros, o sea que hay que hacerla marginal, no la norma, pero hay que luchar contra ella, ¿no? Va a existir siempre. En ese sentido, usted debe haber encontrado lo mismo en su investigación, supongo. Sí, o sea, es un tema sumamente complejo y que hay que abordarlo con seriedad. Me parece bien que cuando se captura o se indica nombres, se mete preso a ciertas personas, es parte del desenlace de la justicia que tiene que darse así, pero no solamente es eso, hay que desentrañar las causas, hay que desentrañar el modelo, el modo ¿qué podemos aprender? Así es. Porque algo tendremos que aprender de todo esto, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? ¿Dónde estuvieron esas vulnerabilidades, ¿no? ¿Cómo se aprovechó de las necesidades del pueblo?
Porque al final, como le digo, tú le puedes vender al pueblo cualquier cosa que parece más o menos evidente que es necesario. ¿Quién se va a oponer a un hospital? ¿Quién se va a oponer a una mejor carretera? ¿Quién se va a oponer a una represa, a un aeropuerto? O sea, esto es desarrollo. Pero a la larga, cuando te enteras de lo que costó, cómo se hizo, por qué se pagó, etcétera, hay también, y eso es un fenómeno lamentable en el Perú, una desconexión entre la ciudadanía y la obra pública. Como yo no la pago, y como todos roban, ¿ya qué importa? Pues por lo menos me pusieron la carretera, ¿no? Y ahí salió el famoso y triste eslogan, roba pero hace obras, ¿no? Así es. Entonces es terrible ese Bueno, concepto, ¿no? Ya tenemos al famoso roba pero hace obra en Capilla, ¿no? Aunque todavía tampoco ha pasado nada, ¿no? ¿No? Está en Capilla, pero no. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último segmento de A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo, Radio San Martín, Radio Veritas, Radio Cepagua, Radio Quillabamba, Radio Madre de Dios, Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, Radio Pública, Radio Moro, Radio Cumbre, Radio Milenio, Estación Solar, Radio Oriente, Radio Los Ángeles, Apomac Estéreo, AM Tau y la página web de Radio Santa Rosa. Rosa María. Bueno, muchas personas nos llaman, ahora nos escriben, nos dicen que nos cuente el congresista Pari qué encontró sobre Alan García. Porque el APRA insiste en que contra Alan García no hay nada. Testimonios nada más, pero no hay nada. Bueno, Alan García dijo hasta antes de suicidarse que no tenía nada. ¿Así es? ¿Ya? Y dijo, demuéstramelo, imbéciles. Y muéstrenmelo, pues, imbéciles. No. Bueno, el tema es que su propio acto es una demostración, ¿no? Ah, bueno, sí, claro, no quería ir preso. Entonces, Sí. Eso lo tenemos todo bien claro y él también. Ahora, yo sé, y creo que el país lo tiene claro, que el tema penal, la denuncia penal, queda ahí cuando una persona fallece. Claro. Pero García ha sido un presidente en 2 periodos, es un personaje importante en la vida política del país y por lo tanto el desenlace histórico también es sumamente importante, el juicio histórico es sumamente importante y el aporte y el aprendizaje de todos estos hechos es sumamente importante para nuestra patria. Entonces, más allá de lo penal, más allá de lo legal, Claro. creo que hay un interés público de conocer la verdad. En No, todo y este además hay proceso. que decir una cosa para aclarar, ¿no? Ayer escuchaba al secretario de Alan García en el programa de Mávila Huertas diciendo que no era posible que se investigara un muerto. No se está investigando un muerto, se están investigando los bienes del muerto. El patrimonio del muerto no ha desaparecido. Y por extinción de dominio, que ya se está tramitando, ¿no es cierto?, se tiene que establecer cómo se obtuvieron esos bienes. Y yo recuerdo una defensa ya casi extrema de Alan García, que él sostenía. Yo terminé mi gestión más pobre de lo que entré. Sí, Eso lo dijo en la mega comisión. Inclusive emplazó a los congresistas de la comisión. Usted, congresista, tiene su carro. Yo no tengo, es de la Universidad San Martín de Porres. ajá. ¿Tiene usted su departamento? Yo no tengo, vivo en la casa de un amigo y ustedes saben que me he divorciado de Pilar Nores y he tenido que ver la repartición de bienes y me he quedado sin nada, soy pobre. Bueno, la verdad es que nunca se divorció, para empezar. Ya, pero eso es lo que... Claro, ya, para pero, empezar, ¿nunca se divorció? No, nunca. ya, pero eso es lo que dijo en la... Claro, comisión. hizo separación de bienes, pero no divorcio. Bueno, pero ahora los hechos van apareciendo, los bienes escondidos que no aparecen en registros públicos vienen apareciendo, ¿no? Pero ya en relación a la pregunta que realizan los oyentes, hay un tema interesante desde el inicio. No, el tema del contrato que se firma con Toledo, ¿ya? Se operativiza, crece, se resuelve en el gobierno de García. Así es, Interoceánica y Olmos. así es. Los 2 proyectos que son importantes tanto en monto y lo que implicaba para el país. En la tercera adenda se incluye el famoso CR Pago, los Así es. certificados de reconocimiento de pago de avance de obra.
fue en la tercera adenda, no en el contrato. Así es. Ya. Y es por eso que probablemente la famosa llamada piedra en el zapato, Ajá. se saca esa piedrita en la tercera adenda, Así es. previo negocio con Westfield Capital, porque resulta siendo la consultora que prepara, diseña y negocia los CRPAO. Así está en el contrato de Westfield. Ese instrumento del CRPAO, aprobado en la tercera adenda, empieza a resolverse, a operativizarse en el gobierno de García justo en el mes de diciembre de 2006, después de la visita de la pesada de Odebrecht, ¿no? Ajá. Porque apenas asume gobierno, viene la pesada de Odebrecht. Se utiliza esos CRPAO para levantar $500 millones utilizando a Merrill Lynch como la operadora para la colocación de los CRPAO. El instrumento financiero empieza a funcionar. Así es. Ya con 500 millones de obra, obviamente ya tenías más del 50% de los 810 millones contractuados con Toledo. Que era originalmente lo que iba a costar, y no costó eso, costó muchísimo más. Claro, 4.500 hasta el momento que estábamos investigando. Así es. Entonces, ese es un tema. O sea, la operatividad, el contrato se hace en Toledo, pero la operatividad se da con García. Claro. Pero ¿por qué le pagaron tanto a Toledo? Podría decir la gente. Claro. Dejó el contrato con ingeniería abierta, con el caño abierto, Claro. Estudios ingenieriles no concluidos. No concluyes. Y por Que lo además tanto, no los tenían. claro. Así es. Eso es discutible porque ya hay un estudio que costó 12 millones Ajá. de factibilidad, que costó 12 millones al Estado, y que todo estudios se dejaron a un lado. Sí, Ni bueno, se tomaron en cuenta. que era el que establecía que la carpeta fálstica tenía que ser de mucho menor calidad, si se quiere, para hacer una vía buena, pero no tan cara. Ya, pero bueno, pero había un instrumento que podía ser sí, discutido. haber usado, sí. Ya, eso es por un lado. Agreguemos una declaración última de que se indica de que García sí sabía de la coima de Toledo. Bueno, eso Nava lo ha negado. Esa es una de las contradicciones entre Nava y Barata. Barata cuenta que Nava le dice, bueno, como tú comprenderás, sabemos lo que le has pagado a Toledo. Y lo que es extraño en esa declaración de Barata, que tendrá que precisar, si Nava sabía cuánto le habían pagado a Toledo y eran $30 millones, no iban a pedir menos, pues, ¿no? Pero aparte Y le piden solo $1 millón con la tala, no te paso. Pues, ya, ¿no? pero aparte del monto más o monto menos, Págame lo mismo, ¿no? ya. Por lo menos. es el comportamiento que hubo. No, claro, es evidente que facilitaron las cosas para Odebrecht. Ya. Lo facilitaron no solamente en la ejecución de la obra, en la elaboración de adendas, sino también en la protección del contrato. Así es. Ahora, Hay que recordar lo que pasó en el Congreso en todos esos años. eso es lo que quería decirle. En el año 2008 hay una investigación. Y la investigación concluye a capazos. Concluye con la renuncia de Reyardo, que dice mis colegas no quieren investigar nada, y con la aprobación de un informe que más bien urgía al MEF a pagarle a Odebrecht. Ya. Y eso votado con los votos del Fujimorismo, del APRA y de todos. ¿Ah? Y el que sustenta el dictamen es Aurelio Pastor, que luego tiene codinome, ¿no? O sea, él sustenta el dictamen y el dictamen exige que se le pague a Odebrecht en vez de que se sancione a Odebrecht. Eso fue en septiembre de 2008. Así es. Semanas antes hay una visita muy especial en Palacio de Gobierno. Ajá. Por la gente de Odebrecht. Así es. Viene Marcelo, viene inclusive el padre. Así es. ¿Sí? O sea No solo el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Ahora, cuando usted te investiga, quiero rezar a ese otro momento, ya en el 2016, ¿quiénes integraban la comisión? Bueno, eran, a ver, mi persona, Ajá. ya, que representaba una bancada pequeña que se había escindido. Así es. Ya, habían dos que representaban a la bancada de Humala. Había un ¿Pero quiénes eran? ¿Se acuerdan? ya, Josué Gutiérrez, Ajá. y era Cristóbal Yatas, Ya. ahí, del APRA, Mauricio Mulder, Ya. del Fujimorismo era Karina Beteta y Jesús Hurtado, Ajá. ya, y el caso de Perú Posible
Modesto Julca. Ya. Ahora, claro que hubieron cambios en el proceso. Claro. Estuvo Carmen Omonte. Así es. Carmen Omonte pasó a contradicciones y lo Claro. sacaron, lo pusieron Ahora, ahí. estas personas no quisieron, y Luis Iberico, presidente del Congreso, se negó, porque él es el que tenía que poner en agenda el dictamen. No quisieron debatir esto en el Pleno. ¿No le parece raro hoy día? Es bien raro. Bien raro. Bien, todo el comportamiento, de todo el proceso. En el hay algo que no lo he dicho casi en un medio, pero ya revisando mi documentación, en el mes de mayo, Ajá. ¿ya? No, mayo, abril, Ajá. fines de abril, la comisión había acordado pedir la ampliación para Un mes más. Un mes más. Claro. Sí. Y además hubiera sido muy bueno porque así no se cruzaban con el proceso electoral y podían terminar. Se nos dio en el Pleno la ampliación hasta mayo más. Ajá. Pero sin embargo, hubieron cartas para retirar su firma del acuerdo, para que no haya tal ampliación. ¿Quiénes que mandaron esas cartas? Hubieron dos cartas. Dos cartas, ¿de quiénes? Uno era de Mauricio Mulder Ajá. y era de Josué Gutiérrez. Mire usted, qué curioso. Para que no se les amplíe. Para que no se amplíe. O sea, para que ya, echen la tierra y terminamos acá. terminamos ahí y punto. Y punto, que, y que no chao. haya ni un tipo de informe, nada, ya, eso era en abril. Claro. Y el señor Iberico, que en ese momento era el presidente del Congreso, tenía ya el informe. Usted en junio entrega el informe. El 30 de mayo entregó El 30 de mayo. El 1 de junio no han podido votar. Ya, Y se van el 26 de julio y durante mes y medio no lo ponen a votación. ya. Ahí hay que revisar la última transcripción del último pleno. ¿Ya? Y hay una cosa curiosa que sí me llamó la atención así fuertemente. Aparece ahí que yo estoy reclamando el debate, ¿ya? Pero Iberico al final, en su discurso final, dice que se ha puesto de acuerdo con los de la comisión, nunca conversó conmigo. ¿Sí? Y que lo iban a pasar a una sesión extraordinaria. Y nunca se da la sesión extraordinaria. Y nunca se da la sesión extraordinaria. Y él no tiene la autoridad para llamar a una sesión extraordinaria. Son firmas que Claro, podrían lógico. monitorearse, No, y que así no es. llega a eso. Entonces, ahí es una cosa rarísima en Pero se términos lo de pregunto participación. esto porque hay toda la especulación de que faltan codinomes de congresistas, ¿no? Y de congresistas que fueron congresistas, sobre todo del 2006 al 2011 y del 2011 al 2016, que es ahí donde Odebrecht, en la campaña del 2006 y 2011, donde Odebrecht financia campañas particulares. Ujú. Y ya ha dado varios nombres. Ya tenemos a Eguren, a Hildebrando Tapia, bueno, a Aurelio Pastor, a Velázquez Quesquén. O sea, ya hay nombres de ex congresistas o congresistas actuales. Pero hay la sensación de que faltan nombres. Y que hay otras personas que han sido financiadas también por Odebrecht, de una forma u otra. ¿Usted sospecha de eso ahora, visto hacia atrás el comportamiento tan extraño de algunas personas? Sí, o sea, deben faltar muchos nombres, obviamente. O sea, han habido comportamientos políticos, no solamente frente al informe con el cual yo dirigí, sino también frente a diversos actos donde se tenían que discutir, tanto en el periodo 2011-16, pero también 2006 y 2011. Claro, digamos, la famosa comisión investigadora sobre Odebrecht que termina en el 2008 pidiéndole al MEF que les pague, o su comisión que termina sin poder aprobar el informe, o los actos de este Congreso impidiendo a como dé lugar un convenio de colaboración con Odebrecht. O sea, esa desesperación de Víctor Andrés García Belaúnde o de Jenny Vilcatoma para que no haya convenio de colaboración con Odebrecht es muy significativa. Y ahora tambores que dicen se va a caer el informe, Sí, se cae el y informe. que quieren que se caiga, no que se va a caer, desean desesperadamente, porque ahora en noviembre Barata va a volver a hablar. Y lo que Barata y Odebrecht quieren es que les aseguren la devolución del dinero que han cobrado en Chaquia, que es dinero de ellos que está en el Perú, y que el presidente de la Corte Suprema y el resto de gente no se metan y que les devuelvan su plata. Y que contra eso ellos pagan
tienen que pagar una serie de gastos que no han pagado ni los honorarios del abogado de barata, y contra eso darían un flujo, digamos, interesante de información. Se han ido guardando, evidentemente son unos pillos, ¿no? Se han ido guardando información que consideran más valiosa, y sobre todo la del periodo aprista, ¿no? Que es la que se han guardado para el final. No la han soltado tan rápido. Pero está saliendo. ¿No cree usted que el comportamiento del Congreso tiene algo que ver con estos favores del pasado? Tiene que ver mucho, y vuelvo a decir que esa declaración que hace Marcelo Odres en noviembre de 2017 es clave. Claro, le para dimos entender, plata a todos. para entender, y ahí está el procedimiento, claro, y el objetivo por qué le daban plata a todos. Entonces, hay dos temas, uno del control y la sujeción política en los dos espacios, claro, tanto ejecutivo y legislativo, pero también hay una declaración de Barata que hace en mi comisión, donde dice, nosotros vemos las cosas a largo plazo, nuestros proyectos no se reducen a una sola gestión. No es de un solo gobierno, les Así dice es. nosotros tenemos que trabajar con todos los gobiernos. Así es. No tienen problemas ideológicos, en absoluto, no, izquierda, derecha, arriba, abajo, les da lo mismo. Bueno, con ese concepto se entiende lo de Susana Villarán y Castañeda. Claro, o sea, y Toledo, y les da lo mismo, da lo mismo, así es. da exactamente lo mismo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al señor Pari por haber estado. Por favor. Por favor. La gente dice, ¿cómo fue que se archivó el informe Pari? Bueno, no, nunca se votó. Nunca se votó, o sea, nunca se debatió en el pleno del Congreso. Tuve la obligación de ir y entregar el informe al Ministerio Público. Claro. Entregamos al Ministerio Público el informe. Claro, pero ya como una gestión personal, no de la comisión. Así es. La comisión aprueba un dictamen, el dictamen que usted aprueba termina siendo un dictamen en minoría, además. Así es. O sea, solito lo aprueba el señor Pari, creo. Así es. ¿El informe está colgado en algún sitio? ¿Quieren leerlo? Está publicado como libro. No, está publicado como libro, pero el informe ha sido reproducido en varios links. Ustedes pongan informe Pari y van a encontrar varios links. Varios links. Google informe Pari y encontrará todo. Pregúntale al ingeniero Pari, ¿cuántas obras utilizaron la fórmula polinómica? Bueno, ahí se sabe la fórmula polinómica en el caso de IRSA. Ya hay un cuestionamiento de esa fórmula. O sea, todas las obras usan una fórmula polinómica, todas. Así es. La discusión es qué factores integran la fórmula polinómica, pues. Ya. Porque polinómica es de varias variables, ¿no? Entonces tú dices entonces la fórmula es esta, ¿no? Costo de cemento por metro cuadrado, por fierro, por no sé qué, costo de metro cuadrado de la construcción. Yo recuerdo que el cuestionamiento era cómo se puede utilizar la misma fórmula polinómica de IRSA Norte con IRSA Sur si las condiciones geológicas son diferentes. Por ejemplo, ¿no? Entonces el valor de metro cuadrado no puede ser igual. Así es. Ese tipo de cosas. Le preguntan si piensa regresar al Congreso de la República. Eso. Que lo necesita. Yo entiendo que los tiempos políticos son cortos, pero estas decisiones no hay que asumirlas muy apresuradamente. ¿Usted está militando en algún partido actualmente? En ninguno. En ninguno. En ninguno. Y ese es el gran problema. Claro. Oye, ¿y por dónde postulo? Y si todos están con problemas y con contaminaciones, ¿no? Con problemas bien grandecitos. Así es. Usted entró por la izquierda. O sea, usted entró por el Partido Nacionalista, pero en una alianza que usted entendía era de izquierda. Así es, y por eso rompo con el nacionalismo del 2014, ¿no? Así es, porque entiende que ya no es de izquierda y se va por su cuenta. Pero las opciones de izquierda, digamos, las ventanillas que se le ofrecen en la izquierda, la verdad es que, o sea, Gregorio Santos está yendo, me he enterado ayer, con Renacimiento Andino, que es un vientre de alquiler. Y Marco Arana juega solo y el resto se han asociado. Yo lo que encuentro que el gran problema del país y el gran problema de la clase política es que ha caído a fundamentalismos, ¿no? Fundamentalismos tanto por el lado de la izquierda y fundamentalismos por el lado de la derecha. O sea, la vida no es así. Las experiencias del mundo implica recoger conceptos que contribuyan al desarrollo del país. Creo que hay que ser mucho más amplios en la mirada de nuestra patria, ¿no? Eso se adquiere con los años, pues. Los jóvenes son más impetuosos, ¿no? Ven todo blanco y negro. ¿Qué más? Bueno, te pedí un comentario a ti, Rosa María, sobre lo que está pasando en Bolivia. Bueno, sí, les dije que en un rato lo íbamos a ver. Se parece mucho a lo que pasó en el Perú en el año 2000.
pero es que parece un calco. Lo que pasa es que hay que conocer un poquito las reglas electorales en Bolivia. A ver, en Bolivia, como acá, tienen segunda vuelta. Entonces, si nadie gana con el 50% más uno de los votos, van a segunda vuelta. Esa es la primera regla. Pero allá tienen una regla adicional que nosotros no tenemos y que la tiene también Argentina. Y es que si uno de los candidatos pasa el 40% y le saca 10 puntos al segundo, ya ganó. Eso es lo que está... Ese es el problema. O sea, ninguno de los dos ha pasado con 50 más 1, ni Mesa ni Morales. Pero el problema es que el domingo en la noche, la distancia entre Mesa y Morales era de 7 puntos. Entonces, al 85% del escrutinio. Entonces se anunció segunda vuelta. O sea, ya al 85% del escrutinio es imposible. Y el Tribunal Superior Electoral, es así se llama el Jurado Nacional de Elecciones allá, suspende el escrutinio, domingo en la noche. Y 24 horas después aparece, lunes en la noche, diciendo, bingo, ya ganó Evo Morales, le saca 10 puntos a la Mesa. Además, por una décima más o menos. Ya pasó. Entonces, Mesa, que fue derrocado por un golpe organizado por Evo Morales, dicho sea de paso, en el año 2004, dice, un momentito, a mí no me roban la elección. Y con toda razón. O sea, la OEA ha sacado un comunicado bien duro, diciendo que en el proceso previo ya el abuso era absoluto, los usos de recursos públicos para Evo Morales está registrado, que el proceso sí se realiza pacíficamente, pero que estos resultados le preocupan, ¿no? Como ustedes la OEA no va a decir fraude a gritos, ¿no? Deja entrever, ¿no?, una manipulación de la voluntad. Y ese es el problema. Se parece, reitero, mucho a lo que pasó esa infausta noche, ¿no es cierto?, de abril del año 2000, en que iba Toledo arriba y Fujimori abajo y no había segunda vuelta. Y de repente, 4 horas después, ¡ploc!, se voltea el resultado, iba Fujimori arriba, Toledo abajo, y Fujimori, ¿te acuerdan? Todos los días discutíamos las décimas, 49.34 y de ahí 49.44 y 49.54, entonces ya, pero hasta que evidentemente la Fuerza Armada se dio cuenta que no podían imponer en primera vuelta a su candidato, y pasamos a una segunda vuelta donde Toledo se retira, y claro, Fujimori gana porque no lo ganaron los votos nulos. Pero ahí creo que todo el Perú votó nulo. El voto nulo fue fuerte. Él tenía un 30-40% de votación, eso sin duda. El problema para Evo Morales es que todas las encuestas dan a Mesa como ganador si van a segunda vuelta. Entonces Morales no puede darse el lujo de ir a una segunda vuelta porque sabe que pierde la presidencia. Presidencia a la que por referéndum no podía postular, dicho sea de paso, ¿eh? El pueblo le ha dicho no. Y el mismo pueblo que le dice no puedes postular a la reelección ahora le da 47% del voto. Es bien raro, ¿no? Discúlpenme, ¿no? Pero en referéndum le dijeron no a la reelección, ya mucho, ya te has reelegido. Entonces él presenta una acción de inconstitucionalidad, una acción creo que de amparo, ¿no? Dice que postular es un derecho humano. Entonces es loco, ¿no? Y le dieron la razón. Le dijeron que postular era un derecho humano, entonces podía reelegirse. No es broma. Y, claro, participa en este proceso electoral con todos esos problemas. ¿Y qué pasa? ¿Le van a dar 47% del voto? Bien raro. Bueno, y lo de Chile, que lo podemos seguir comentando mañana, fuerte todavía, aunque La Moneda ha informado esta mañana que tienen una evaluación que les permite entender que la violencia, por lo menos, está decayendo. La violencia, los actos de violencia, que es una buena noticia, decayendo, más no desapareciendo, ¿eh? Ayer ha continuado la violencia en todo Chile, no solamente en Santiago. Donde ha disminuido es en Santiago, pero las manifestaciones violentas se han dado en todo el país y muy coordinadas, ¿no? Según La Moneda, en su evaluación, el día domingo los objetivos centrales fueron centros comerciales, supermercados, mercados. Ayer fueron ya locales del Estado, municipalidades, locales, establecimientos públicos de distinta naturaleza. Así que esa es la situación. Pero vamos a invitar a un profesor de Derecho Internacional en algún momento, ¿no es cierto, Abel? Sí. Para poder hablar de estos 3 casos tan rápidos, ¿no? Ecuador, Chile, Bolivia, con sus propias particularidades, ¿eh? Porque son procesos bien distintos. Las elecciones que tenemos este domingo en Argentina, que también son un proceso importante, y todo esto es alrededor nuestro, ¿no?
Así que tenemos que ver cómo va el El barrio. vecindario El está- barrio está movido, el barrio está movido. Y acá han disuelto un congreso, o sea que tampoco es que aquí no pase nada, que seamos los aburridos. No, nosotros somos bien simpáticos también para estas cosas, pero sin violencia. Hay que alegrarnos de eso, ¿no? Sin violencia. Anoche han habido disturbios también muy violentos en Brasil, sobre todo en Santa Cruz. O sea, Sucre, Santa Cruz, la gente ha salido muy furiosa porque siente que le están robando la elección. Y de nuevo, los pueblos en Latinoamérica han cambiado. Están mucho mejor informados y mucho mejor organizados. Y cuando la gente se harta, pues hay que tener cuidado. Nos vamos, Rosa María. Nos vamos, Solamente es tardísimo. pedir 1000 disculpas. No sé, los últimos minutos, cuando empezó a hablar el señor París, se empezó a entrecortar la señal. No. Sí. Los últimos minutos ya, Pucha. cuando hablaba de ciertos nombres. El fantasma del Sí, difunto. un fantasma Ya, ahí por el ahí. fantasma del Pero no se difunto, preocupen que Dios mío. hay otras cámaras que graban y en un par de horas el programa está colgado completo. Completito. Sí. porque esa Pero no parte se sí. preocupen porque acá podrán venir los fantasmas del difunto, pero Santa Rosita es poderosa y nos protege. Así que aquí no nos va a pasar nada. Y ahora van a escuchar el programa completo. Sí, sí. Bueno, nos despedimos con PayPal, ¿no es cierto? No se olviden de que esta radio vive de sus paseos, de sus actividades, de su rifa, la rifa bien importante que ya viene en diciembre, y de su caridad. No vive de otra cosa porque casi, como ustedes han visto, nos auspicia más o menos el Papa, ¿no? De verdad, pues nuestros avisos son avisos pastorales. Entonces, si quiere colaborar con Radio Santa Rosa, tiene que entrar a www.radiosantarosa.com.be, que es nuestra página web. Ahí hay un cuadradito que dice PayPal. Nos pone una platita, pues, ¿no? Alguito, algo, así, no como lo dio derecho, ¿no? Una cosita pequeña pero significativa y con todo cariño. Y nos puede dejar un mensaje porque el padre Rodolfo me ha prometido que pronto va a leer los mensajes de la gente que nos da platita así a través del PayPal. Así que nos puede dejar un mensaje también. Nos vamos, Rosa Nos María. vamos. Canal de Sodonco, ahí va a estar cargado un par de horas todo el programa Todo el completo, programa todo el completo. video completo. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.